Buenos días, queridos hermanos, nuevamente entrando en esta linda experiencia de meditar en la palabra de Dios. Nos identificamos, somos Iglesia Soldados de Jesucristo, una iglesia de estudio y apoyo bíblico. Como todos los días, siguiendo nuestra secuencia del devocional, hoy corresponde en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Como decimos, siguiendo nuestra secuencia, vamos a meditar en este tema y el título que le he colocado a este pequeña reflexión dice penitencia embarazosa. Como podemos mirar, estudiando esta palabra, miramos que en este capítulo empieza, como dice, el significado del sufrimiento, dice en Lamentaciones capítulo 3 en esta Biblia. Entonces dice, el significado, dice, es una penitencia embarazosa. ¿Qué quiere decir penitencia embarazosa? Decir algo que tal vez es algo que uno no espera, es algo que con lo cual está sufriendo, es algo por algo que tiene que pasar o vivir. Entonces miramos, según el diccionario, dice, ¿qué es penitencia? Penitencia es penas, se refiere a penas, a mortificación, acompañadas por llanto y un gemir. Eso significa penitencia, penas, mortificación. Por eso muchas veces escuchamos que dice algo me está mortificando. Te mortifica si te pones zapatos nuevos, te mortifica una deuda, te mortifica tal vez el miedo de pasar por algún sector donde hay un perro bravo. A veces uno dice, no, yo cada que paso por ese lugar me siento mortificada porque en cualquier momento sale ese perro bravo. Es algo molesto, algo que no esperamos. Entonces nos hacemos esa penitencia, un hijo en rebeldía, qué sé yo, un esposo. Entonces mire que dice, por eso a veces en esta frase casi se la escucha más digamos, en la iglesia tradicional. Estoy pasando por una penitencia, un dolor que no esperaba, algún malestar que de pronto estaba durmiendo tranquilamente, de pronto la despierta un dolor de muela, la despierta un dolor de estómago, el niño que le da fiebre. Entonces mire que es una penitencia porque igual el dolor, el malestar, el sufrimiento del bebé está llorando, pues es algo que no esperaba y eso se vuelve como una penitencia porque se ve obligada a levantarse a mirar qué pasa con el niño, ruidos que tal vez, la música del vecino que no lo deja dormir. Eso es algo, digamos, mortificante, es algo, por eso decimos, no, pues muchos dicen, no, ese vecino no dejó dormir con ese ruido, no, qué penitencia que pague toda la noche, no puede dormir. Entonces es algo que uno de pronto no espera. También dice penitencia, el complemento dice embarazosa. ¿Qué es embarazo? Se refiere a un asunto personal también. Solamente la persona que está embarazada sabe los malestares que causan embarazo. Desde que empieza, y de eso solamente puede hablar la persona que realmente está embarazada, porque no puede hablar de un embarazo una persona que no sabe cuáles son los síntomas del embarazo. Digamos, en mi caso, yo sufrí los embarazos, digamos, los 3 primeros meses, era con vómito, no podía dormir, se me quitaba el sueño. Entonces los embarazos no todos son iguales, pero es igual, tiene que padecerlos, especialmente es algo personal que tiene que vivirlo hasta que termine el embarazo, mucho más cuando ya va entrando en más meses, incomodidad para dormir, se voltea para un lado, se voltea para el otro y no haya cuándo salir de ese embarazo. Dicen, no, que se le hace larguísimo el tiempo. Uno dice, no, pero qué, hubiera sabido esto, yo no me metía. Porque uno sufre, si come le da vómito, si no come también, uno se vuelve hasta vulnerable, por todo llora, si lo ven mal, si lo ven bien, o sea, es algo, digamos, por eso. Y eso era el caso de aquí, el caso que habla en Lamentaciones, en el capítulo 3. Para entenderlo vamos a mirar también, dice, el significado de sufrimiento. Ahí hay un título, ¿no? Ahí empieza, dice, soy un hombre que ha visto el sufrimiento. Cuando Dios castiga lleno de ira,
Me guió y me hizo caminar en la oscuridad, no en la luz. La luz se me puso en mi contra, una y otra vez todo el tiempo. Debilitó mi cuerpo y mi piel, rompió mis huesos, me acorraló, me rodeó de pobreza y de amargura. Me hizo vivir en la oscuridad, como aquellos que han muerto hace mucho tiempo. Me atacó con cadenas de bronce bien pesadas, a pesar de que lloré y le pedí que me rescatara. Él ignoró mi oración, bloqueó con murallas de piedras los caminos que yo quería seguir, desvió mi camino. El Señor parecía un oso listo a arrojarse sobre mí. Un león escondido listo para atacarme me alejó del camino y me rompió en mil pedazos. Me dejó completamente solo. El Señor preparó su arco, me puso de blanco para la práctica, lanzó sus flechas directo a mi corazón. Todo mi pueblo se ríe de mí, se burla de mí, cantando todo el día, me llenó de amargura. Me dio a beber la bebida más amarga, me tiró por el suelo y me hizo comer gravilla. Me aplastó en el polvo, la paz se ha alejado de mi alma. He olvidado lo que significa el bienestar. Me dije a mí mismo, mi fuerza y esperanza en el Señor ha desaparecido. Recuerda que estoy triste y no tengo hogar. Recuerda la bebida amarga y el veneno que me diste. Tengo bien presente todos mis problemas y me siento demasiado triste, pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. Miramos hasta ahí cómo aquí el que narra esto es como una especie de testimonio de un sufrimiento. Aquí no especifica, dice, soy un hombre que he visto el sufrimiento. Aquí no especifica quién es el que está sufriendo. Cuando dice soy un hombre, puede ser yo, puede ser tú, puede ser en la zona donde vives, la nación misma que está sufriendo, todas estas situaciones que Dios está permitiendo que suframos. Porque Dios es de valientes reconocer a Dios y reconocer que tenemos que también aceptar, como dijo Job, Dios da y Dios quita. Si a Dios le ha placido mandarnos problemas, situaciones, no debemos tener vergüenza de testificar, de reconocer que sufrimos por alguien, que sufrimos por algo, porque mire que muchas veces somos dados, como decía ayer en el tema, el pecado de Ezequías fue no haber reconocido que tuvo una situación difícil, que estuvo a punto de morir. Él solamente se repuso de su enfermedad, pero nunca dijo, Dios le dijo a él, le sentenció que iba a morir en Ezequiel 38. Dijo, prepara tus cosas que vas a morir. Y él que dice que él también sufrió. Él dice que miraba hasta que su cama le desbarataban, pero él reconoció y hace un poema con respecto a ese asunto que él vivió. Pero el pecado de él fue que mostrar solamente las cosas buenas, pero en ningún momento dijo, Dios me trató así, estuve enfermo, estuve a punto de morir, me vi en las peores situaciones, pero Dios me rescató de esa situación. Dios permitió eso, pero también, como decimos muchas veces, Dios manda la enfermedad, pero también manda la cura, manda la medicina. Aquí dice, soy un hombre que ha visto el sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido? A veces nos sorprende las situaciones que a veces no esperamos. Recibimos noticias difíciles. Entonces, mire que eso es algo que nos pone, nos altera o renegamos o a veces queremos acelerar eso, decimos, es que cuando pasa esto, eso es como cuando le da por llover 3 días. No. ¿Cuál es la penitencia? Pues ahora, pues si no te gusta ponerte chaqueta, si no te gusta arroparte, te gusta andar así, librecita, pero ahora la penitencia, ¿cuál es? Ponerse la ropa, acomodarse, porque si no quieres pescar un resfrío, ahora tienes que andar con la sombrilla que te molesta, que te estorba. Eso es una penitencia que aunque a veces no queremos, o demasiado sol también abruma, demasiado sol también nos fastidia.
Entonces, estamos expuestos a vivir penitencias, sean grandes o sean pequeñas. En este momento puede haber personas en un hospital, en una clínica, pasando a veces dice, yo estaba bien ayer, y resulta que le llega ese sufrimiento. Pues Dios sabe de qué estamos hechos. Si decimos que creemos en Dios, pues Dios sabrá por qué permite eso, que pasemos esas penitencias que se asimilan, tienen como parentesco un embarazo, como decimos. Pero a veces no nos damos cuenta que a veces los sufrimientos también son oportunidades para corregir nuestra vida, para mover corazones. Tal vez a nuestro alrededor hay personas indiferentes, los mismos hijos, les da igual si estarán los papás bien. Entonces mire que a veces Dios permite que suframos todas esas situaciones. Y es de valiente reconocer. Aquí empieza reconociendo, dice, soy un hombre que he visto el sufrimiento. Todos nosotros debemos de tener ese valor de reconocer que tenemos un sufrimiento, no callárnoslo, no solamente estar dispuestos a mostrar solamente lo bueno como hizo Ezequías. Él, no sé, sería que se avergonzaba de Dios, qué fue que pasó. Y Dios permite que lleguen a nuestras casas personas que no son creyentes. No les podemos cerrar las puertas. Llega la hermana, llega la vecina. Qué malos que tenemos de pronto un negocito, llega la vecina con sus problemas a contárnoslo. Pues es el momento de nosotros hablar de la grandeza de Dios. No de ponernos a quejar parejo con la vecina, sino que al contrario, decirle, pues de ese problema también va a salir. Tranquila, vuelva a insistir, busque trabajo, insista. Pues si ayer no pudo, pues hoy es lindo día, mira el sol. O sea, nosotros ya tenemos que tener nuestra manera de pensar, tiene que ser muy diferente. Y a nosotros gozarnos, como lo que hizo Job. Él fue valiente. Por eso aquí no especifica aquí, qué hombre es él. Aquí, como decimos, acá Ezequías, él sabía que él estaba sufriendo, estoy sufriendo, Dios me trató así, Dios me dijo que ya me iba a quitar la vida, dice, prepara, a Isaías le sentencia. Pero aquí no especifica a quién se refiere aquí. Solamente dice, soy un hombre. Ese hombre puede ser tú o yo, como decimos aquí. Entonces, mire, todo eso nos lleva a meditar de que todos estamos expuestos a pagar una penitencia y algo, como decimos, es embarazoso, algo que no esperábamos, como muchas veces dice la mujer, dice, yo estaba planificando, pero yo no pensé que iba a quedar embarazada, pues eso fue lo que dispuso Dios, pues entonces, ¿qué toca? Aceptar lo bueno y lo malo, como dijo Job. La esposa, digamos, de Job le decía que maldiga a Dios y que se muera. Esa no era un consejo sano. Y muchas veces también está pasando por esa penitencia. No, ya no voy más a la iglesia. No, desde que me metí a la vida cristiana, solamente me veo mortificada, solamente me veo llora y llora y problemas. Pues los problemas siempre están ahí, sino que antes teníamos un corazón de piedra, nos valía. Así sufre, ¿qué hacemos nosotros? Ah, bien hecho, eso te pasa por irte a la calle. Y nos alegrábamos. Decía, así ve, eso me pasó, que me atacaron, así ve, eso le pasa por él. Y nos alegrábamos. Entonces, no, ya en nuestro caso debemos aceptar que si Dios permite que tengamos situaciones difíciles, no renegar de Dios. Y no solamente hablar solo lo bonito de Dios, sino también decir que Dios es bueno porque también nos trata. Como decimos, si vamos al libro de Juan, en el capítulo 15 dice que Dios al árbol que ama, digamos, lo poda. ¿Para qué? ¿Para qué lo poda? Para que dé más fruto, dice. Entonces, tomémoslo de esa manera. Si hay un sufrimiento, como aquí este lamento que hay aquí, este significado del sufrimiento, pues me imagino que el arbolito, si él sintiera, él pudiera hablar, dijera, pues ya pare, ya no me corte tantas ramas, porque es necesario podarla y a ver si lo hacemos. Porque el árbol, si lo dejamos que él crezca, pues, se extiende, pura rama, pero de fruto nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues así es nosotros, nos llenamos de conocimiento, nos vamos engrandeciendo y sacamos pecho y yo ya soy un líder, soy un pastor, soy el mejor, como yo no hay ninguno predicando la palabra. Entonces nos vamos, como decir, vamos creciendo, nos vamos inflando de orgullo. Entonces, ¿Dios qué hace? No, pues tiene que cortarnos la rama, tiene que cortarnos para que no nos vanagloriemos, para que siempre seamos humildes y nunca nos olvidemos que
si estamos en sus caminos, ha sido por su gran misericordia. Entonces miramos como dice aquí, que no se refiere a alguien en especial, pero indagando miraba algo, dice, en este título, en este capítulo, no se sabe quién es el que se lamenta, según dice que es un lamento refiriéndose a Jerusalén, dice, se refiere a Jerusalén. Dice, ese lamento lo desata, dice, porque se refiere a Jerusalén, a su destrucción. Dice también que este lamento es un poema doloroso. Entonces, mire, nosotros, ¿qué hacemos con nuestros sufrimientos? Debemos también hasta escribir lo bueno y lo malo. Hay muchos que de una situación lamentable, miramos que los cantantes se están dando cuenta y de eso han sacado fruto. Tienen una situación lamentable, tienen una situación, digamos, como decimos, de penitencia. La esposa lo traicionó. Miraba a un cantante que decía que él se sobrepuso de esa situación y gracias a toda esa situación que vivió, de toda esa situación tan lamentable, tan embarazosa, tan dolorosa, él empezó a escribir. Todo lo que le pasaba lo convirtió en letras de canciones. Y vaya a verlo ahora, es un gran en los muchos cantantes, dice yo, ¿en qué se inspiró? Entonces, puede ser que un problema puede llevarnos a inspirarnos a hacer una canción, a hacer poemas. No a descartarlo, no, muchas veces, no, dicen, a mí no me recuerde ese problema, decimos, no, yo no me quiero acordar de esa situación que viví, no, y nos traumamos, yo por esa calle no paso porque por allí me mordió un perro. ¿Qué tal si de pronto ahora hasta los reggaetoneros hacen canciones de cualquier tontera? Entonces dice que este tema dice que también es un poema y de eso debemos nosotros tomar nota, decir, bueno, este tema me identifica, me inspira algo, ¿qué puedo sacar de este tema? Entonces por eso mirábamos que el título dice penitencia embarazosa. La penitencia muchas veces viene inesperadamente, pero también hay penitencias que nos las ponemos nosotros mismos, por no saber escoger, por no saber preguntar, por tomar decisiones que nosotros no debíamos de tomarla y en este tiempo, sobre todo en este tiempo, el pueblo de Nariño está pasando por penitencias. ¿Por qué? Porque sale en su carrito, dice me voy a Cali, me voy a Popayán y ¿qué se encuentra? Con un paro. Los indígenas, rato menos pensado, se tomaron las carreteras para protestar. Entonces, ¿qué tiene que vivir la persona? Una penitencia. Metido en el carro, en donde iba tan feliz, ahora tiene que esperarse allí horas de horas hasta que los indígenas les dé el deseo, la voluntad de hacer pasar los carros. Entonces, todos esos carros pasando penitencia. Y como cosa extraña, mire que estamos en una época de Semana Santa, donde muchos también se preparan para hacer esa penitencia. Por eso decimos, se escucha esa frase en el ardor popular, dice, no, los muchachos lo toman como algo holgorio. Dice, no, yo ahora ya estamos armando un grupito y nos vamos a hacer una penitencia, nos vamos a pie a las lajas, nos vamos para el tambo. Entonces, mire, ellos mismos se imponen esa penitencia, que muchos se van y muchos no lo logran. Se regresan porque ya empiezan a tener las ampollas, se fueron con toda la alegría, pero no saben que todo tiene un precio. Entonces miramos que aquí, aquí este tema dice, el sufrimiento, ¿en qué nos inspira? Se nos cae el ánimo o hacemos que esa experiencia sea algo parte de nuestro sufrimiento, parte de nuestro crecimiento espiritual, personal, o hacemos de esto mi historia, porque tenemos que tener una historia de cosas bonitas y de cosas malas. Entonces, dice de todo, como dice Job, Dios da, Dios quita. Entonces, no debemos de dejar que esto nos trastorne, no debemos que estas lamentaciones, digamos, se vuelvan en cosas peligrosas. Vamos a mirar Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Dice, el Señor es bueno con quienes creen en Él y con los que le buscan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si tenemos un problema? Pues aquí está la solución y aquí está el antídoto. Pues si tenemos un problema,
Tenemos que buscar al Señor, porque Él es bueno y Él puede, si está en su voluntad, puede ponernos bálsamo donde estamos sufriendo, puede ponernos la solución, darnos calma, pero si lo buscamos, pero si nosotros trabajamos todos estos problemas, todas estas situaciones, dejamos que esta situación se vuelva odiosa, nos volvemos ansiosos, renegamos, como hacen muchos. Muchas mujeres se embarazan y no saben a qué hora salen de ese problema. A qué hora salen, dicen, no, que larguísimo, y renegamos. No, tenemos que nosotros aprender a sacarle provecho a todo eso. Saber que hay un Dios que no me va a dejar sola. Saber que es un Dios que, como dice el Salmo 23, dice, aunque ande por valle de sombras, de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y su callado me inspira confianza. Si le entregamos esa carga a Dios, Él tomará control de todas las situaciones. Para que eso se vuelva algo bonito. Así sea una penitencia, pero que podamos pasar eso, que podamos pasar la página, no quedarnos en esas circunstancias que me dijo, que me miró mal, que me criticó, eso. Entonces, no, tenemos que aprender a pasar esa penitencia con alegría. Bueno, pues ya me tocó así. A veces nos quema el arroz. Bueno, pues ¿qué toca hacer? Volver otra vez a empezar. No mortificarme ni tampoco dejar que la mente me torture y me diga, sos un inútil, no puedes. Porque nosotros mismos nos mortificamos. Nosotros mismos decimos, no, yo no sirvo para eso, yo no puedo. Entonces nosotros mismos creamos cosas malas. Entonces debemos de nosotros, ¿qué dice aquí la solución? Dice, el Señor es bueno con quienes creen en Él y con quienes lo buscan. La solución está en eso, creer en que hay una solución. Dios mío, ilumíname qué hago con esta situación. Dios mío, acompáñame. Acompáñame porque yo tengo miedo a enfrentar eso. No sé cómo abordar ese asunto, no sé cómo dirigirme, no sé cómo aconsejar, pero si tú me acompañas y me das sabiduría, yo sé que voy a tener de nuevo. Sé que tú me vas a dar la gracia y voy a ir a tocar esa puerta para que me den trabajo. Entonces, mire que Dios es el que abre puertas, la solución está ahí. Miramos, ese dice en del primer punto, ¿no? Este capítulo. Dice, en cuanto a nosotros, ¿en qué nos identificamos? Porque el ser cristianos no quiere decir que Dios no trate con nosotros. El ser cristianos o el de buscar de Dios no quiere decir que no vamos a sufrir situaciones difíciles. Rescataba algo de la pastora Jenny, rescataba algo de la prédica de la pastora Jenny hace 2 domingos en el capítulo de Isaías, capítulo 38, versículo 15. Isaías 38, veamos. 38, versículo 15. ¿Qué puedo decirle? Si Él me lo dijo. Él es quien me ha hecho esto. Caminaré despacio todos los días de mi vida, por la amargura de mi alma. Aquí está hablando de Ezequías, porque él dice que él hizo este poema. Mire, ahí lo hace el poema, dice, ahí reconoce. ¿Qué puedo decirle si Él me dijo que Él es quien me ha hecho esto? Entonces, si Dios, quien me ha hecho esto, ¿quién ha permitido que tenga ese problema? ¿Quién ha permitido que esté esa situación? ¿Por qué? Porque hay veces que el quedarnos en la casa, en el confort, nunca vamos a rendir. Hay veces que Dios nos pone y dice, yo tengo ese sentir de aprender algo. Me voy al SENA. Sabe que tiene que si va a estudiar, tiene que darse cuenta de que ahora va a estudiar y tiene que dejar mortificar su cuerpo, obligarlo a levantarse, bañarse, asearse y antes de las 6 ir saliendo para esperar el carro del SENA, porque si de lo contrario la deja el carro del SENA. Entonces, si yo tengo ese deseo de aprender algo, tengo que aprender a que tengo que pagar un precio. ¿Y por qué Dios dice, oh no, pero cómo, habiendo tantas empresas o academias donde yo había podido ir a aprender ahí? Pues no, a Dios le plació de que se vaya más para allá, porque si la deja por ahí cerquita, nunca va a aprender, nunca va a crecer, nunca va a salir de esos miedos, de esos traumas. Entonces, mire que Dios sabe cuándo y de qué manera permite, dice, Dios permitió eso. Entonces, por eso rescataba yo de la pastora Jenny eso que dice. Dijo el hecho
el hecho de que sirvamos a Dios no quiere decir que no pasemos por pruebas y sufrimientos que causen dolor. Eso es lo que está en Isaías 38, versículo 15, porque Dios lo permite para el mejoramiento de nosotros, para sacarnos del confort. Por eso dice, el hecho de que seamos siervos de Dios no quiere decir que no pasemos por pruebas. Esa era la reflexión de la que había rescatado de la pastora Jenny. Y es verdad, Dios permite, aquí lo reconoce en Isaías 38, 15. Dice, Dios lo permite, Dios ha permitido que esté pasando estas situaciones. Entonces miramos cómo aquí este capítulo 3 también está compuesto de quejas. Dice, Dios, el Señor, dice, me trató así. Entonces Dios permite eso, porque es un proceso que tenemos que vivir. Miramos también cómo complementa Romanos 8, 17 en el primer del punto que estamos tratando. Veamos lo que nos dice. Con respecto a lo que dice, el hecho de que seamos Dios no quiere decir que no tengamos pruebas y sufrimientos. Romanos 8, versículo 17. Por ser hijos de Dios, recibimos las bendiciones. Hasta ahí está muy bien. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Entonces, Dios nos da cosas buenas, pero también tenemos que estar dispuestos a recibir los sufrimientos, a compartir, dice. Tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Nada es gratis en la vida. Entonces, no porque seamos cristianos, no pasemos por sufrimientos y penas, sino que dice que si somos cristianos, tenemos también que muchas veces, como dice que Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros también somos sus hermanos. Entonces, si Dios permitió que su Hijo tuviera padecimientos, mucho más nosotros que somos seres tibios, que somos seres, digamos, hoy día estamos con un ánimo, mañana estamos de otra manera. Entonces, Dios tiene que estar ahí. Dice que si compartimos la gloria de Dios, también tenemos que experimentar los sufrimientos de Cristo. Entonces, mire que cuando nosotros entendemos eso, ya no nos afecta, porque dice, pues si Dios permitió eso, pues Dios también dará la solución. Miremos también un segundo punto, dice, el juicio comienza por, veamos primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, versículo 17. Porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios, y empieza primero con nosotros, que les pagará a los que rechazan la buena noticia de Dios. ¿Qué les pasará? Dice, ¿no? Porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿qué le pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios? Si resulta difícil que el juicio se salve, ¿qué pasará con los que no temen a Dios y está lleno de pecado? Así que los que sufren por obedecer a Dios, que se pongan en manos de Él, su Creador, y sigan haciendo el bien. Entonces, mire lo que dice aquí. Nuestro deber es obedecer y aceptar la voluntad de Él. Entonces, mire que eso empieza como decir, no puede decir, oh no, pero ¿cómo? Un líder, ¿cómo puede verse enfermado? ¿Cómo puede cómo puede estar pasando por esas situaciones? ¿Cómo puede verse criticado? Pues si es un verdadero líder, sabrá surfear todo eso, sabrá, digamos, tomarlo como una parte de un crecimiento. Había un comentario que decían acerca del presidente, decían que nunca han visto cuánta crítica hacia un presidente, cuánto ataque hacia un presidente, donde solamente le resaltan las cosas malas de él y se niegan a mirar las cosas buenas que tal vez él puede dar. No se dan cuenta, tal vez, que es un hombre que tiene mucho potencial. Pero Dios lo permite. ¿Por qué? Porque si solamente él recibe halagos, él se va a crecer. Él tiene que también experimentar críticas destructivas,
No todo puede ser aplausos. Lo mismo pasa también en una congregación con un líder. No todo puede ser aplausos. También dice que empieza por la cabeza, empieza por la familia. No puede decir yo soy el mejor papá, yo soy la mejor mamá. No, a mí también se me quema la rosa. Yo también me enfermo, yo también sufro por uno, por otro, por cualquier situación sufrimos. Entonces Dios ahí está procesándonos, Dios está haciéndonos dar cuenta de que es necesario a veces esos padecimientos. Y muchas veces empieza, como dice, por la familia, empieza por la cabeza. Miramos un tercer punto, dice, el proceso es necesario. Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 30 al 33. Del 30 al 33. Hay que poner la otra mejilla cuando nos golpean. Hay que saber aceptar la humillación. El Señor no rechaza a la gente para siempre. Aunque cause sufrimiento, también tiene compasión y grande es su fiel amor. Él no desea hacerle daño ni causarle sufrimiento a la gente. Él no desea, pero Jesús pagó el precio muy alto para salvarnos a nosotros. Pero igual tenemos que pasar ese proceso, porque si no, de todas maneras la humanidad se pierde. Mire que eso se asimila a unos padres alcahuetas que no quieren que el hijo crezca. Contaba alguien, decía que la mamá no dejaba que el niño ya está en el tiempo, en los meses justos, donde el niño quiere explorar, donde el niño ya no quiere quedarse en la cama, el niño quiere bajarse al suelo y gatear. Pero ¿qué hace esa madre alcahueta? No deja que el niño, no, tenga contacto con la tierra, no deje que el niño gatee. Decía él en un comentario, en una historia, decía algo que decía la pastora, a veces son padres canguros, que no quieren, solamente quieren, la cangura que hace, solamente quiere tener a su cría delante de él, en su bolsa, que no experimente, no explore. Entonces, dice aquí, yo no quiero el sufrimiento de la gente, pero es necesario untarnos, es necesario, es como decir, por ejemplo, la persona que está criando unas vacas o especies menores, pues si queremos ver producir, si queremos ver resultados favorables, tenemos que untarnos, porque hay que barrer los corrales, porque hay que sacar a pasar las vacas, porque hay que llueva o no llueva o truene. Yo miro que por aquí pasan las señoras que tienen vacas, se ponen su chaqueta, se camuflan bien bonito con botas y todo, y se van a dejar sus vacas, tienen que pagar un precio. ¿Eso no será mortificante? Pues debe de ser, porque implica levantarse temprano, implica, yo creo que debe ser un sufrimiento interno de irlas a dejar a un potrero por allá solitas y con esa confianza en Dios de que cuando se regresa a hacer sus quehaceres cotidianos y por la tarde que vuelve a mudarlas, las encuentre. Eso debe ser algo mortificante, sin saber, porque muchos se ha oído aquí, dicen, fui a dejar la vaca en tal parte, ya no la encontré, se la robaron. Es algo mortificante, que tenemos que vivirla, que tenemos que experimentar. Entonces, mire que todo eso nos lleva a mirar que Dios es bueno. No porque, como dice aquí, yo no quiero el sufrimiento, dice. Lo que nosotros tenemos es que aprenderlo a sobrellevar esas situaciones. Y si no vivimos eso, ¿de qué vamos a predicar? Si no vivimos eso, ¿de qué vamos a hablar? Yo no puedo hablar sin yo haberme untado, sin haber yo sabido qué significa tener un hijo. Porque ahora también tienen hijos, pero los hijos, por eso tal vez esas madres de ahora les vale los hijos, porque no los parieron con dolor. Porque en mi época los hijos los tuvimos, digamos, directamente por donde es, por el conducto por donde tienen que salir. Y solamente le hacían cesárea cuando de pronto la niña venía, o el niño venía mal, atravesado, venía de pie. Entonces ahí le hacían la cesárea, pero solamente ahí. Pero ahora no, ahora es cesárea para todo, le sacan el hijo así, con cesárea, sin dolor. Entonces, por eso esas madres de ahora les vale. Si el hijo se va a la calle, no regresa, les vale. No sufre, no llora, no lo aconseja, lo deja ahí, que se desempeñe solito como una bestia más. Entonces miramos que
Solamente la persona que ha experimentado esa penitencia, esas situaciones embarazosas, sabe lo que es parir un hijo con dolores, donde le va a doler, va a sufrir y va a orarle a Dios, va a orar por ese hijo para que no se le pierda. Entonces, mire, por eso dice, el proceso es necesario pasarlo. Es necesario, aunque dice aquí, yo no quiero que la gente sufra, pero es necesario pasarlo por nuestra condición humana, que somos desobedientes, tercos, tenemos que vivir eso. Miraba también, como decimos, uno no puede hablar de lo que no ha vivido, y eso lo podemos mirar en nuestra vida cotidiana. Y se acercaba una señora, la miré que llegó el sábado, puesto un tapabocas, y pues yo dije, de pronto, como está dando gripas, dije, de pronto es por la gripa. Bueno, llegó al lunes, se acercó otra vez y cuando a buscar una caja de maicena para hacer una colada. Entonces me pareció extraño porque la señora ya trabaja todos los días cuidando a unos niños. Entonces cuando le dije yo, ve, le dije, y será de vacaciones, le dije, hoy no fue a trabajar, dijo, sí, estoy de vacaciones forzosas, dijo así. Y eso, no, dijo, me enfermé, dijo. Entonces se enfermó algo, como decimos, algo embarazoso, algo que la puso a penar, la puso a tener una penitencia cuando ella me empezó a narrar. Dice, no, lo que pasa fue que me dolió la cordala, dice. Y le digo, ¿ya estaría dañada o qué pasó? Dijo, pues se me ha estado dañando, dijo, y el dolor era terrible, dijo, y mi esposo, mis hijos me llevaron al médico, me llevaron al civil, dice, y pasa y sucede, dice, que me sacaron la muela, pero me la quebraron. Imagínense esa penitencia tan dura, algo que uno no espera vivir, pero eso le pasó. ¿Por qué? Porque a veces también tanto trabajar, no tenemos tiempo de no saber hacernos ver la dentadura. Todo eso nosotros mismos provocamos a veces los mismos, como dice Dios, a veces permite aquí los sufrimientos que tengamos, pero hay veces también que nosotros mismos buscamos esa penitencia, buscamos esas situaciones embarazosas y pasa y sucede que en el civil le dijeron que no le podían solucionar ese problema. Ahí mismo dice que la montaron a la ambulancia y que no, mandémosla a La Rosa. Llegaron al centro de salud de La Rosa, llegaron allí que ahí no estaba el especialista para que le haga, porque iba para cirugía. Dije que eso ya era para cirugía porque el resto de la muela se le quedó por dentro. Era para cirugía y en la Rosa no estaba el especialista. Que a buscarlo el especialista. Que el especialista se encontraba en el centro de salud de San Vicente. Allá fui a parar, dice. Después de andar con ese dolor tan terrible, eso me anestesiaron todito ese dolor, decía. Entonces, yo la quedaba viendo, decía, pues es su historia, es su vida, es su experiencia, es su sufrimiento, porque por eso decimos, nadie puede hablar, nadie puede predicar de lo que no ha vivido. Y entonces esta señora contaba esa historia, que terminó en el civil, dice que allá le hicieron la cirugía. Y entonces estaba experimentando unas vacaciones forzosas y que eso era terrible, decía, era mortificante, estoy sin poder comer nada sólido. Me dijeron que solamente tengo que estar tomando coladas, la comida licuada, y dice, y después cuenta y dice, yo no he sido enferma, dice, pero me llegó esta situación y así es. Dios nos sorprende también con los sufrimientos, pero muchas veces, a veces como le digo, a veces porque descuidamos nuestra salud, no tenemos tiempo de hacernos revisar nosotros. Y lo bonito de la historia es que dice, nunca me había enfermado, dice. Por eso ahora, dice, me prohibieron que me tengo que acercar ni al fogón, ni al sol, no tengo que hacerme dar eso porque se me puede cangrenar, me puede enfermar. Dice, y pasa y sucede, dice, yo siempre lo he servido a mi marido, a mis hijos, yo siempre he estado para ellos, dice, para mi suegro, he estado para ellos, dice, y ahora que me prohíben cocinar, que me prohíben yo acercarme ni al sol, ni a nada, ni hacer fuerza hasta que no me recupere, hasta que no me sane, no puedo yo hacer eso. ¿Qué le ha tocado a mi marido remangarse, dejarme cocinando por la mañana y ellos se van a trabajar? Y me toca licuar y tomar esa comida, esa curada. Entonces, mire, dice, yo nunca los había mirado a ellos, nunca pensé que me iban a atender, dice, y dice, mi marido, mi hijo, se levanta, me prepara, me deja organizando para que yo no me mueva, para que yo no haga ningún esfuerzo. Entonces le digo, entonces no era para usted el trato, era para ellos, para mirar
si de verdad tienen un corazoncito de Dios capaz de atenderla o dejarla morir. O la fácil, dice, mande llamar a su hermana, mande llamar a su mamá, que la venga y la atienda. Lo bonito de eso, como dice ella misma, pues miré a mi marido, dice que todo lo que le gusta andar tomando y todo eso, dice, no, también ha tenido su corazoncito, dice, y también tenía su habilidad porque se puso a cocinar y me dejó eso. Entonces, mire, ella estaba viviendo algo que nosotros no estamos viviendo. Entonces, ¿de qué podemos contar? Aquí está él contando, aquí está dando un testimonio de todas las situaciones tan difíciles que él estaba viviendo. No se refiere a nada, como dice, pero sí se refiere a la destrucción de Jerusalén, porque muchas veces tenemos que vivir eso. Hay cosas que tienen que destruirse porque Dios tiene que acabar con algo que tal vez nos causa vicio, que nos causa amargura, y tenemos que tener una buena actitud ante los problemas. Como dice aquí, la solución podía ser pues que las llamen los familiares que vengan y la cuiden. No, fue la oportunidad de ese marido, de esos hijos, que le preparen el alimento, que estén pendientes de ellas. Entonces, mire, nada, por eso dice, los procesos son necesarios vivirlos, porque es nuestra historia. ¿De qué vamos a hablar? ¿Solamente vamos a hablar de las cosas bonitas que Dios nos ha dado? No, pues entonces ya no estuviéramos aquí, ya estuviéramos perfumando en el cielo, porque nada nos pasa, nada nos sucede. No, también tenemos que aprender a beber de la copa, de esa copa que le permitió vivir, experimentar a Jesús. Él dice que en Getsemaní él lloraba lágrimas de sangre y le pedía a Dios que pase de la copa, y que Dios no lo desamparó, le mandó un ángel que lo conforte. Entonces, mire, toda esta historia tan bonita, donde Dios nos permite experimentar situaciones difíciles, de las cuales no podemos renegar, sino debemos de aprender, como dice ella. Yo nunca pensé pasearme por toda la ciudad en una ambulancia. Ella misma se reía. Entonces, ¿cómo lo tomamos? Debemos de tomarlo con buena actitud. Y esa buena actitud nos va sanando. Esa nueva actitud nos hace ver otros horizontes, nos va haciendo ver que la vida vale, que el estar con vida vale, que no debemos de quedarnos lamentando por lo que perdí, por lo que sufrí, por lo que Dios me permitió. No, tenemos que aprenderle a sacarle provecho a todo lo que nos pasa. Dice, un cuarto punto, ya para finalizar, dice, somos herramientas en las manos de Dios y el Señor nos va a usar en esta guerra espiritual y espera ver resultados. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 12, versículo 10 y 11. Apocalipsis 12, 10 y 11. Cuando dice aquí, Dios espera ver resultados y que somos herramientas, mire aquí dice, luego oí una fuerte voz en el cielo que decía, ha llegado ahora la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías, porque ha sido arrojado a la tierra el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Nuestros hermanos lo vencieron con la sangre del Cordero y con el testimonio que dieron de su amor por la vida, y no era tanto que temieran a la muerte. Miramos que cómo vencieron, cómo fueron esas herramientas que testifica aquí. Dice que dieron ¿qué? El mensaje. ¿Qué estamos nosotros dando cuando nos toca el tema? Dando un mensaje. Estamos testificando de que hay un poder si testificamos, de lo bueno y de lo malo. Miramos en esta otra versión, dice, entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, y en el que de día y de noche nos acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Tenemos que estar dispuestos a morir a muchos resabios, a muchas malas intenciones. ¿Y cómo lo vencemos? Como dice, con la proclamación de la palabra, con la proclamación del tema que te asignan a ti. Porque muchas veces evadimos. Ya tenemos conocimiento, como decimos, somos pura rama, no esperemos que Dios nos pode. Si nos asignan un tema, tratémoslo de dar. No es que nosotros seamos los mejores predicadores
para dar un tema, no somos expertos, pero Dios nos va guiando, Dios nos va mostrando. A mí me mostraba que rescate de la prédica, por eso cuando uno va a la iglesia hay que llevar el cuadernito, hay que llevar la libreta de apuntes y anotar, porque nos va a servir como a mí me sirvió. Rescaté, como digo, rescaté algo de la prédica de la pastora Jenny, cuando dice, no porque seamos, el hecho de que seamos siervos de Dios no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas o sufrimientos. Entonces, mire, ¿por qué? Porque en las manos de Dios somos herramientas. Si tú quieres que ese cuchillo corte, pues tienes que pasarlo y limarlo hasta que salga el filo. Si eres un machete, pues si quieres cortar algo, un palo, una madera, pues tiene que el aparato funcionar con un buen filo. ¿Qué está haciendo con nosotros? Sacándonos filo para poder nosotros dar esa prédica y esa prédica derrote al enemigo, lo aplaste al enemigo. ¿Cómo lo vencieron? Como dice, con el mensaje proclamado de la palabra. Con el mensaje proclamado, dice, y lo vencieron, dice, con la sangre derramada del cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo. No tenemos que tener miedo, porque si no, nunca vamos a avanzar. Si nosotros estamos pasando por alguna situación, el sacar un tema te hace sudar, pues es buena seña, porque estás pasando por ese proceso. Porque si no, la palabra es fuego, dice que si no la predicamos, nos va a quemar a nosotros mismos. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos use, como usó aquí a los hermanos. Dice, ¿para qué? Para derrotar al enemigo. Primero, el enemigo que a veces nosotros tenemos internos, esos miedos, esos traumas, pero la palabra de Dios que nos hace fuertes, nos hace ser personas que damos resultados. Con eso, hermanos, esperamos que el tema haya quedado claro y como conclusión, oremos con la palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento en el que tú nos permites, Padre Santo, proclamar de tu palabra. Sabemos que si nos dejamos usar por ti, Señor, dando testimonio, Señor, de las cosas buenas, de las cosas malas, que todo es parte de un proceso, Señor, para que nosotros podamos ser personas que damos resultados. Si nos quedamos encerrados, nunca vamos a experimentar nada, ni nada bueno ni nada malo. Que no seamos personas quejambrosas, sino que aprendamos a sacarle fruto a cada situación, como lo hacen muchos, Señor, de su experiencia, componen canciones, de su experiencia, avanzan, porque si nos quedamos encerrados en un solo confort, nunca vamos a aprender de nada, nunca vamos a aprender ni de lo bueno ni de lo malo, solamente vamos a quedarnos renegando como la esposa de Job. Job también fue humilde, él también reconoció que todo lo que estaba viviendo era porque Dios lo había permitido y sabemos que él tuvo que perder muchas cosas, Señor, pero tú se las devolviste y se las devolviste multiplicado, Señor. Tú le diste otros hijos, tú le diste tal vez otro hogar nuevo, Señor. Tú eres grande, Señor bendito, que no nos apeguemos a las cosas ni buenas ni malas, Señor, sino que aprendamos a hacer esas herramientas para testificar de tu grandeza, para ver resultados de cómo tú nos usas, bendito Dios, de cómo las personas, bendito Padre Santo, se acercan y nos cuentan, que somos personas confiables, Señor, que les brindemos esa parte, que ellas sientan, que pueden hablar con nosotros, que puedan contarnos, que puedan reír o puedan llorar, que puedan contar de su vivencia, Señor. Todos tenemos que testificar, no quedarnos guardados, Señor, como lo hizo el rey Ezequías, que el bendito Padre Santo, él sí compuso un poema, Señor, pero se lo guardó para él. Él no fue capaz de testificar de que si estaba con vida fue porque gracias a que tú lo levantaste de ese estado de muerte, que tú, bendito Dios, detuviste ese dictamen, Señor, esa sentencia, tú le regalaste más años, pero muchas veces en nuestra ignorancia o tal vez el orgullo, solamente contamos cosas buenas porque a veces decimos, si le cuento mi problema se va a reír, si le cuento mi situación se va a burlar o se va a alegrar de mi dolor. No, que no nos dé pena contar de las situaciones, solamente que aprendamos a ser prudentes porque todos no tenemos la misma fe, todos no tenemos la misma visión de mirar las cosas malas como algo bueno, Señor, para nosotros, que tú quitas también, Señor Jesucristo, que tú también podas todos esos resabios o costumbres o maldiciones que hemos heredado de nuestros ancestros y que no nos dejan avanzar, porque sin darnos cuenta, a veces imitamos esas costumbres, esos comportamientos
que son horribles y que nadie quiere estar con nosotros, Señor. Porque si tal vez nuestros ancestros fueron marginados, nosotros también somos así. Bendito Dios, corrígenos, Señor bendito, así duela, corrígenos. Padre Santo, aquí están nuestras vidas y sabemos que tú estarás ahí para ponernos bálsamo en la herida. Sabemos que tú estarás ahí para levantarnos. Tus ángeles estarán ahí para socorrernos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Padre Santo, a cada personita que se ha conectado en este medio de comunicación. Bendícelos, ayúdalos. Bendice, Padre Santo, a quien en este momento está pasando por alguna situación difícil, una situación embarazosa. Bendito Padre Santo, con una enfermedad en una clínica, en un hospital. Fortalece a cada familiar, bendito Dios, fortalécenos, Padre Santo, para poder beber esta copa, Señor bendito. Sabemos que no todo es duradero, Señor bendito. Tú das la herida, pero también das la medicina, Señor. Gracias, poderoso Rey. Bendice el resto de esta semana. Bendice, Padre Santo, a quienes pusieron sus oídos, Padre Santo, prestaron sus oídos, su sentir, bendito Dios, para escuchar tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.